Y ya está. Pues ya la tenemos fuera. Vamos a hacer un chequeo a ver cómo está todo. Si todo está correcto, pues ya acabaremos de montar las pastillas. Bueno, os voy a explicar ya puestos también cómo cambiar un disco de freno en el Ford Kuga y en otros coches. En este caso es muy sencillo porque una vez que ya hemos desmontado todo esto, el disco de freno se extrae simplemente hacia afuera. En otros casos llevan unos tornillos aquí que lo sujetan a la parte interior de... Pero como habéis visto es muy fácil sacarlo, por lo tanto si el disco de freno lo tenéis desgastado y conviene sustituirlo, pues aprovecháis en el mismo cambio y lo sustituís. En este caso el disco está un poquito desgastado, pero he decidido seguir utilizándolo y lo que vamos a hacer va a ser vamos a rebajar este borde de aquí, el borde exterior, tanto de este lado como del lado interior del disco, para que ahora a la hora de poner las pastillas de freno nuevas no tengamos mucho problema y pueda volver a hacer el surco la pastilla de frenos sobre el disco sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo vamos a rebajar los bordes del disco? Lo vamos a rebajar con la ayuda de esta radial. Vamos a rebajar esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea no es ir pasando con la radial por todo el disco, sino que vamos a dejar la radial fija en un punto y vamos a poner una marcha, la segunda marcha, y voy a empezar a soltar el embrague poco a poco para que empiece a dar el disco vueltas y de esa manera sea mucho más fácil y quede mucho más uniforme toda la rebaja del disco. Importante, sujeta el disco con un par de tornillos para que no se salga hacia afuera. Ahora vamos a poner las pastillas de freno, las pastillas nuevas. Observamos que esta tiene estos soportes, que es la que va en el interior de la pinza. Se tiene que poner, encajar y presionar. Y ya vemos cómo queda. Y ahora ponemos la pastilla exterior y ya está. Ya veis que la sustitución de la pastilla de freno es muy sencilla. Lo único que tenéis que tener pues las herramientas adecuadas. Le volvemos a poner el tensor exterior que nos dará estabilidad a la pinza, el conjunto de la pinza, y ya está.
Bueno, pues ya vemos aquí que hemos quitado todo el rebaje exterior y el interior del disco. Y de esta manera, cuando pongamos las pastillas de freno otra vez, la pinza, no tendremos problemas de encaje. Bueno, ahora queda colocar la pinza otra vez en su posición original. Vamos allá y colocamos el primer tornillo. Recordamos que tenía dos, uno en la parte superior y otro ahí más abajo en el agujero de ahí. Importante, vamos a poner un líquido fijador de tornillos que cuando se seque va a hacer que ese tornillo pues no se afloje. Eso es muy importante, ya que esta pieza de aquí, la pinza de freno, es un elemento de seguridad muy importante del coche. Ya, este otro. Nosotros estamos utilizando en este caso un pegamento especial para ese tipo de aplicación, que es Loctite. Loctite 648, publicidad para ellos. Ponemos y ahora ya apretaremos el disco, los tornillos del disco. Ahora vamos a apretar los tornillos, pero es muy importante apretarlos a una fuerza, a un torque específico, ¿vale? Entonces para eso nos vamos a ayudar de una llave especial, que es una llave dinamométrica, en la que se le ajusta un valor y cuando llegas a ese valor la llave salta a ese torque. Entonces el torque va a cambiar en función de cada vehículo. Tú tienes que buscar en tu manual cuál es el torque de apriete de tu tornillo. Vale, ahora lo que voy a hacer, ya que hemos puesto las pastillas, es empezar. Pongo la segunda, empiezo a soltar embrague, que ruede, freno y piso embrague a la vez, para no bloquear. De esta manera, lo que voy a hacer es que haciendo esto hemos estabilizado, hemos puesto bien las pastillas de freno, que se recoloquen y ya estén bien en su sitio. Muy bien, ahora ya sacamos los tornillos que habíamos puesto antes para fijar el disco y ya lo único que queda es colocar la rueda, que no voy a seguir grabando porque supongo que ya esto será lo más fácil del proceso.